Actualmente tenemos entendido muchos capítulos históricos y antiguos de la historia humana, de los que casi podríamos decir que no nos cabe duda de cómo fueron los hechos. Uno de estos quizás sea el poblamiento de América, ¿o no? ¿Cuántas teorías sobre el poblamiento de nuestro continente conoces? ¿Realmente podríamos decir que sabemos con exactitud cómo fue poblada esta parte del mundo? Es que entre más sabemos, más nos percatamos de lo mucho que ignoramos. Permítenos compartirte algunas teorías clásicas, alternativas y un tanto locas sobre este suceso de la humanidad. ¿Puedes creer que una de estas nos dice que los americanos somos autóctonos, pero el consenso científico nos dice que fue por el estrecho de Bering y la Polinesia? ¿Cuál es la evidencia que soporta a estas teorías? ¿Es el poblamiento de América un enigma o una certeza? Si quieres saber más del tema, no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogue. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. Las primeras teorías que surgieron para dar explicación al aislamiento que tuvo América del resto de los continentes era un tanto inverosímil. Decía que una tribu perdida de Israel había encontrado una ruta hacia América. Como veremos, casi todas las teorías del poblamiento de América tienen un principio básico, el poblamiento desde otros continentes. Pero si nos acercamos a otro tipo de explicaciones teóricas de origen un poco más científico y sistemático que han recabado de alguna manera evidencia arqueológica, lingüística, etnográfica, encontraremos que no difiere tanto en adjudicar el poblamiento de este continente por la migración desde los otros continentes. Encontramos desde la asiática, la oceánica, la que nos habla de múltiples orígenes desde África y demás. Todos aprendimos en la escuela que el poblamiento de América dio paso a un tipo de hombre primitivo, que pasó de Asia a América, atravesando el estrecho de Bering, que separa hoy a Siberia de Alaska en la zona más al norte del Océano Pacífico. Hace aproximadamente 40.000 años. Esta es la teoría del poblamiento asiático, propuesta por el antropólogo estadounidense de origen polaco, Alex Redilka, que decía que dicha migración había sido posible gracias a que en la última glaciación ocurrida entre el 70.000 y 10.000 a.C. había creado un puente terrestre que permitió que cazadores-recolectores pudieran cruzar, sin saberlo, a nuevas tierras, a otro continente, siguiendo a las grandes presas. Y de esta manera es que la presencia humana comenzó a extenderse por todo el continente y el origen entonces de los nativos americanos era monogenista asiática, es decir, que tiene un único origen y este es asiático. La glaciación, como la habíamos mencionado, había hecho que los polos crecieran mediante la absorción de agua de mar que se congelaba, acción que hacía que ciertos espacios terrestres quedaran libres de agua, es decir, en la superficie. Esta situación ocasionó un descenso aproximadamente de 100 metros en los niveles de los mares en todo el mundo, dejando expuestas amplias zonas del fondo del mar, especialmente aquellas que tenían poca profundidad. En este contexto climático surgió de entre las profundidades del mar una región terrestre con una existencia corta, lo que hoy conocemos como Beringia. Se cree que esta quedó libre de agua alrededor de 15.000 años. Esta fue una región en el círculo polar ártico que se extiende entre los extremos nororiental de Asia, Siberia y noroccidental de América, Alaska. Ahí es donde se encuentra el estrecho que sirvió de puente para el paso de manadas de animales y humanos. Es posible que no solo fuese un puente, sino también un lugar de destino. No un asentamiento como tal, pero por el tiempo que quedó expuesta esta superficie terrestre, sí pudiese ser que ahí se pudiera encontrar evidencia humana de permanencia. Posteriormente, el clima fue cambiando y la Tierra sufrió una elevación de la temperatura, lo que hizo que los mares regresaran a su antiguo nivel. De esta manera, Beringia desapareció y América quedaba aislada del viejo mundo. De este modo aparecen las primeras poblaciones, la cultura llamada Clovis, ubicada en un sitio del estado de Nuevo México en Estados Unidos, donde se encontraron piezas arqueológicas como puntas de lanza de piedra con hojas talladas, las cuales se le asociaron a la presencia de huesos de grandes animales.
Otra teoría propuesta por Paul Rivet, un etnólogo francés que presenta en su libro Los orígenes del hombre americano y con él la teoría oceánica, también conocida como multirracial, que a diferencia de Irdilca creía que había una diversidad de puntos desde los cuales fue poblada América. Es decir, no rechazaba por completo la entrada por el estrecho de Bering, sino que suma las migraciones desde otras partes de grupos polinesios y melanesios que habían llegado a América Central. De tal manera que afirmaba que el hombre americano no tenía un origen, sino varios. ¿Qué evidencia ofrecía para sustentar esto? Sus argumentos eran antropológicos, etnográficos, lingüísticos y culturales. Se basaban en una semejanza que él encontró entre grupos indígenas americanos y de las islas Melanesia y Polinesia. Sin embargo, esta es una teoría quizá un poco más tardía. En estos años que se dio a conocer esta teoría, se hizo un estudio muy interesante y también algo polémico, con la finalidad de demostrarla. Un etnógrafo noruego, Thor Heyerdahl, lideró una prueba experimental en el año 1947 para comprobar la viabilidad y posibilidad de esta antigua migración. Así, se lanzaron a una expedición con la idea de recrear las condiciones en las que pudieran haberse enfrentado estos grupos polinesios y melanesios para cruzar el Pacífico y llegar a América. En este estudio experimental construyeron una balsa con los mismos elementos que creen que pudieron haber utilizado los antiguos navegantes: troncos, plantas y materiales naturales. A la balsa le llamaron Kon-Tiki. El viaje fue de 8,000 kilómetros de distancia y en este se alimentaron de lo que recogían del mar. Sin embargo, el experimento, que aunque interesante, tiene algunos elementos que sería importante puntualizar que quizá no se contemplan a simple vista. Como seres humanos de nuestra época, cargamos con conocimientos adquiridos. Estos son la acumulación de la ciencia y los saberes de muchos años. De esta manera resulta imposible recrear estas condiciones cuando nosotros sabemos sobre los mares, sobre el tiempo, es decir, tenemos conocimientos que los antiguos viajeros en balsas de hace 20,000 años no tenían. Dato histofílico: la expedición experimental de lo que podría haber sido el poblamiento de América desde la Melanesia fue recogido en un documental noruego-sueco de 1950 que ganó el Oscar por el mejor documental en 1951 y más recientemente una película del año 2012 nominada al Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 2013, ambas con el título de Kon-Tiki. Dicha embarcación fue expuesta en la Feria Mundial de Sevilla en el año de 1992. De manera paralela a la propuesta de Rivet, pero en años mucho más recientes, la teoría del poblamiento costero por Bruce Bradley, arqueólogo y profesor emérito de la Universidad de Exeter, Inglaterra, habla de una migración desde lo que actualmente es el territorio de Francia y España, hace 17,000 y 21,000 años atrás. Grupos de personas llegaron en embarcaciones hasta la costa de los Estados Unidos, siguiendo el borde de una placa de hielo marino. Esta teoría ha alcanzado importantes niveles de aceptación, más cuando la academia ha aceptado que el ser humano ha navegado mucho antes de lo que se creía, a través de lo que han aportado disciplinas como la geología, la genética y enfoques paleoambientales. De tal modo que un poblamiento desde la costa Pacífico, pero también desde el Atlántico, podría sonar no tan descabellado. Seguimos con la teoría australiana. Esta fue propuesta por el antropólogo portugués Mendes Correa. Él menciona la posibilidad de que la población australiana haya llegado a América mediante balsas, a colonizar las islas de Tasmania, Auckland y la Antártida, en un momento de óptimo clima, hace 5,000 años antes de Cristo. La evidencia que usó Mendes Correa fue una serie de estudios realizados entre las poblaciones nativas de la Patagonia con aborígenes australianos. Encontró similitudes físicas, lingüísticas y etnográficas. La teoría autoctonista propuesta por el científico argentino Florentino Ameghino en 1879. Esta teoría decía que el origen de los primeros pobladores de América no había sido desde otros continentes, sino que el hombre americano era originario de la Pampa Argentina y hasta presentó restos humanos, a los cuales denominó Homo pampeanos. Sin embargo, esta teoría fue desechada, pues dichos restos habían sido falsificados.
Otra teoría que podemos mencionarte es aquella que surgió o empezó a gestarse cuando fueron descubiertas las primeras cabezas olmecas por José María Melgar en el año 1862. Él en ese momento se cuestionó por qué estas esculturas presentaban características de un fenotipo de raza distinta a los americanos, más del tipo africana. Estos cuestionamientos se hicieron muy populares y de ello surgió la teoría propuesta por el antropólogo Ivan van Sertima en su libro They Came Before Columbus en 1976, haciendo referencia a las cabezas olmecas, asumiéndolas como de origen africano. Esta propuesta sin duda fue polémica entre los historiadores y Sertima fue desdeñado. Sin embargo, otros antropólogos como Clarence Wayne, quien había trabajado personalmente en las excavaciones del sitio arqueológico Los Tres Zapotes, escribió una carta al New York Times diciendo: siendo yo alguien que participó en las excavaciones de las primeras cabezas olmecas, debo confesar que me parecen razonables las conclusiones de Van Sertima. Asimismo, Clyde Amand Winters, en su libro llamado African Empire in Ancient America, afirmaba que los negros en las cabezas gigantes provenían de ancestros de la cultura mandé, de África Occidental. Argumentaba que quizá miembros de esta cultura habían logrado llegar en botes y colonizaron esta parte de América. Otro estudioso, Andrzej Wiercinski, un craniólogo polaco, analizó 2 cráneos de sitios olmecas, Tlatilco y el Cerro de las Mesas. En su análisis encontró que había un 14% de población negra africana en el primero y 4.5% en el segundo. De manera contrastante, estudios de ADN mitocondrial extraídos de huesos de individuos olmecas de los sitios de San Lorenzo y la Loma de Zapote revelaron que estos restos no coinciden con genes de origen africano, sino puramente americano. Conforme más sabemos, más dudamos de las grandes teorías que buscan explicar de un solo tajo un proceso que debió ser eso, un proceso de muchos años y con diferentes momentos, y del cual debemos aceptar que a pesar de sus exhaustivos estudios, no sabemos todo, más bien son pocas las certezas. Años atrás, la teoría más aceptada nos decía que el poblamiento se había dado de norte a sur, pero esta explicación se volvió insuficiente cuando se encuentran hallazgos arqueológicos, como el que se tuvo en el año de 1997 en el sur de Chile, en un sitio llamado Monteverde. Descubrieron una evidencia de ocupación humana de hace más de 14.000 años, más antigua que la cultura Clovis de Norteamérica. O el de Cueva Fell, un sitio de hallazgos arqueológicos del Paleolítico 9.000 a 8.000 años antes de Cristo, en la Patagonia chilena, cerca de la frontera con Argentina y del Estrecho de Magallanes, de tal manera que no nos queda más que aceptar que el poblamiento de América quizá puede ser más antiguo de lo que creíamos, y que las certezas podrán ser constantemente debatidas por las nuevas investigaciones y hallazgos. Hoy sabemos de importantes sitios arqueológicos de poblamiento temprano a lo largo del continente, como Quebrada Hawái, Tacahuay o Quebrada de los Burros, sitios que representan ocupaciones tempranas, las cuales se cree que subsistían de recursos costeros que no estaban asociados a la megafauna extinta, ni a las puntas de flecha. Esta es una imagen que seguro contrasta con el imaginario que tenemos de los primeros pobladores del continente, lo que sin duda nos obliga a abrir la mente a lo que creíamos una certeza. Además de algunos otros sitios como On Your Knees, Arlington Spring y Meadow Croft, que son coherentes con la teoría de Beringia y una ruta por la costa del Pacífico. Lo único que podemos saber con seguridad sobre el poblamiento de América es que este fue un evento finipleistoceno, es decir, a finales del Pleistoceno, que depende del autor, algunos lo sitúan 50.000 años o más y otros a 12.000 años. Los primeros pobladores ya eran Homo sapiens sapiens. La subsistencia de estos primeros pobladores era a base de la caza, pesca, recolección de vegetales, algas o moluscos y la carroña. Sin embargo, si queremos saber más sobre el poblamiento de América, quizá deba ser necesaria una actitud más humilde y menos abarcadora, poniendo atención a los nuevos sitios arqueológicos que nos dan pauta a pensar fuera de las teorías clásicas, pero sin dejar de lado el rigor científico. ¿Qué te ha parecido esta revisión sobre las teorías y los nuevos hallazgos sobre el poblamiento de América?
¿Quién podría pensar que después de tantos años y tantos estudios no podemos abrazarnos a las certezas, pues estas pueden hoy serlo y mañana derrumbarse? Y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.